Por supuesto, esto no quiere decir que el rezago monetario ya no tenga ningún impacto, ni que el ataque brutal y deliberado recibido el año pasado en el marco de las elecciones haya sido inocuo. El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas. Lejos quedó la Argentina del cepo, la volatilidad cambiaria y los 20 tipos de cambio que paso a recordar a continuación. Dólar oficial, dólar blue, dólar ahorro, dólar solidario, dólar tarjeta, dólar Qatar, dólar MEP, dólar contado con liquidación, dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3 y 4, dólar agro, dólar queso, dólar vaca muerta, dólar minero, dólar lujo, dólar turismo, dólar tech, dólar importador, dólar CEDAR, dólar cripto, dólar Coldplay. Vaya delirio al que nos tenían acostumbrados. Además, la cifra de inflación de marzo hay que ponerla en contexto. Es la más baja para un tercer mes del año desde el 2018, excluyendo, por supuesto, el mes de marzo de 2020, afectada artificialmente por la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández, del que aquí muchos han formado parte. La baja de la inflación tuvo su correlato directo en la pobreza. Cayó al 28,2%. Al igual que la inflación, está en su nivel más bajo en 7 años. No solo la baja de la inflación explica la baja de la pobreza. Hay un Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Petovelo que erradicó a los gerentes de la pobreza. Mis felicitaciones también para ella. En la gestión anterior, algunos de estos gerentes de la pobreza ocupaban un cargo público en el gobierno nacional, con toda la contradicción que ello supone. Marchaban para reclamar por mejores condiciones a un gobierno del que ellos mismos formaban parte. En nuestro gobierno, a lo máximo que puede aspirar un gerente de la pobreza es a manifestarse y por la vereda o a ocupar una banca de la oposición en la Cámara de Diputados. No más que eso. Y para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y directamente dejó de publicar los datos porque según ellos medir la pobreza era estigmatizante. Incluso decían que Argentina tenía menos pobre que en Alemania. Otros delirios a los que nos tenían acostumbrados. Después de décadas, la deuda pública consolidada disminuyó en 60,2 puntos porcentuales en relación al Producto Bruto Interno. Repito, este gobierno redujo la deuda pública consolidada en 60,2 puntos porcentuales en relación al Producto Bruto Interno. En el pasado, hubo un presidente que se jactaba de haberse desendeudado para pagarle al Fondo Monetario Internacional con los precios de los commodities en el valor más alto de su historia hasta ese momento. Y el ajuste fiscal ya estaba realizado por el gobierno anterior. En el mientras tanto, había tomado deuda con Venezuela a una tasa de interés mucho más alta que la del Fondo Monetario Internacional. No descubrimos nada nuevo. Fue, es y será la eterna hipocresía del kirchnerismo. Hablando de solucionar conflictos iniciados por gobiernos anteriores, debimos afrontar el juicio por la expropiación de YPF.
Fruto del trabajo de esta gestión, la República Argentina obtuvo un fallo favorable histórico en la justicia norteamericana, lo que nos permite ahorrarnos 18.000 millones de dólares. Para tomar dimensión del logro alcanzado, el fallo revertido fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de los Estados Unidos, el segundo en la historia teniendo en cuenta todas las jurisdicciones y el quinto más grande de la historia si se tienen en cuenta los litigios contra privados. Mis felicitaciones a la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, a la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio a la cabeza, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno, al Ministro de Economía, bajo la dirección de Luis Toto Caputo, y a todo el equipo de gobierno que estuvo trabajando durante más de 2 años para hacer hecho esto realidad. Muchísimas gracias. Por primera vez, desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún peso del Estado. Hasta la llegada de este gobierno, la empresa le costó a los argentinos más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas del Estado. Además, también por primera vez desde 2008, la compañía va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota, utilizando exclusivamente fondos propios, es decir, sin recurrir a los recursos de los contribuyentes. Por su parte, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, conocida como AISA, culminó el año pasado con superávit después de 17 años. La compañía pasó de un déficit de 1.050 millones de pesos en 2023 a un superávit neto de 237.000 millones de pesos en 2025. Por supuesto, ya no se compran más camionetas con sobreprecios ni se sponsorean eventos de intendentes amigos. Con respecto a las obras de infraestructura, se avanzó en la concesión de rutas al sector privado para terminar con 30 años de corrupción en la obra pública que llevó a la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a estar presa por la causa vialidad.